¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? A pleno 2014 ya, ¿eh? A no equivocarse cuando le pongan la fecha en el cheque porque viene de vuelta, ¿eh? 2014, sí señor. Un gusto estar de nuevo con ustedes en Santa Fe Ñuporá a través del canal rural, como siempre. Ahora le vamos a proponer, en el viaje imaginario que vamos a hacer juntos, ir hasta Rosario del Tala. Esto es el corazón de la provincia de Entre Ríos, donde el INTA tiene una agencia de extensión, abierta por un compañero, doble colega, maestro normal rural de la Escuela Alberdi. Nos recibimos a un par de años de distancia y después ingeniero agrónomo, los dos. Y allí en Rosario del Tala, Jimmy Valors abrió la agencia y nos cuenta qué es lo que hizo. Y después, en el viaje aquel que hicimos al INTA de Concepción del Uruguay, estuvimos charlando con una yunta de ingenieros agrónomos, él el ingeniero Lado y ella la ingeniera Munilla, que están formando parte del grupo de trabajo de ganadería de esa experimental. Esa es la propuesta de hoy y acá largamos con el encuentro con el ingeniero Jimmy Valors, hombre que era del Quebracho, en Entre Ríos, y yo del Espinillo, cerquita, los dos lugares vecinos. Así que con mucho en común los convidamos con el amargo y empezamos a hablar con Jimmy de esta historia que llega hasta los días actuales. Jimmy, nos conocimos en la Escuela Alberdi, ¿no? Somos maestros y después seguimos el mismo camino. Exactamente. Yo primero y vos después, ¿no? Sí, Por sí. una diferencia de años que se debe notar. Bueno, ingenieros agrónomos los dos, te tocó hace pilas de años abrir una agencia de extensión acá en Rosario del Tala. ¿Cómo fue eso? Exactamente. Yo ingresé en INTA, contratado, y salió el llamado concurso para la creación de esta agencia acá en Rosario del Tala, y posteriormente pasé un año en la Experimental de Uruguay, que fue un año de capacitación, y vine a trabajar acá al departamento Tala. Al decir Uruguay estamos diciendo Concepción del Uruguay porque los lugareños así lo llaman, ¿no? Exactamente, Concepción del Uruguay, la Experimental de Concepción del Uruguay. Está. ¿Vos ya te viniste casado con tu familia y te instalaste definitivamente acá en Tala? Yo vine casado y los dos chicos que tuvimos, una niña y un niño, nacieron acá en Rosario del Tala, así que ellos son taleros. ¿Te cambiaron de categoría los hijos ya? ¿Te pasaron abuelos? Por supuesto, es natural y normal, digamos, así que soy abuelo de nietas, porque hasta aparentemente nietos no tengo. 4 nietas, 2 y 2. El trabajo técnico, en un principio, bueno, costaba un poco la comunicación y la adopción, pero uno se las ingeniaba y sobre todo la formación docente que hemos recibido al ser maestro ayudó mucho, ¿no es cierto? ¿En qué te tocó trabajar al principio acá? Y en ese momento acá en Tala lo que existía, es decir, para lo que me consultaban mucho era por gallinas de postura. Ese era el tema principal. Después, que era una cosa que no tenía mucha importancia económica, es decir, era de subsistencia, yo buscaba poder inyectar en la parte agronómica y en la parte, es decir, en la parte agrícola y en la parte ganadera. Y en la parte agrícola, los rendimientos en esa época eran muy bajos. Fue la época en que nací, salieron los híbridos en maíz. Habían salido hacía poquito. Y entonces, por ejemplo, para tener un recuerdo de uno, un gringo que era muy curioso, como se decía que no se debía sembrar el hijo de híbrido, no tener hijos de híbrido, hizo una prueba con la sembradora de 5 surcos, puso un surco al medio donde le agregaba la semilla, era de hijo de híbrido. Así que esa fue una reunión a campo, fue muy importante, incluso la diferencia de rendimientos y que
porque ahí se midió también el rendimiento en la cosecha, ¿no? ¿Cómo salió? Y salió que el hijo de híbrido era muy desparejo en altura, y en tamaño de espiga y demás, y una diferencia de rendimiento creo que era del 30%, 30 o 40% más en el híbrido que en el hijo de híbrido, ¿no? Y con respecto a las variedades, ¿qué diferencia hizo el híbrido cuando apareció por acá? Y bueno, estaba la holandesa, que era la variedad, digamos, que se sembraba, y costó bastante hasta que la gente vio, por ejemplo, un tipo de ensayo como ese, sirvió para difundir después la técnica de no sembrar hijos de híbrido, ¿no? Ahora, con los suelos que hay en la zona, y casi todo Entre Ríos podríamos decir, la fertilización tenía que ver tanto con la producción de grano como la de forraje. ¿Qué te tocó hacer y qué pasó? De fertilizantes ni se hablaba, claro. Además no había mucha experiencia. Por ejemplo, en la agricultura, que había, bueno, primero vamos a hablar de ganadería. En ganadería, en los suelos bastante ácidos, por ejemplo, departamento Concordia y demás, andaban con ¿cómo era que se llamaba? El herbicida, el fertilizante que donde pasaba él, nacía el trébol, el hiper, ajá, donde pasa el hiper. Bueno, el hiper acá, por ejemplo, en este tipo de suelo, que son neutros medio alcalinos, prácticamente no andaba, pero no obstante hicimos una prueba. Es decir, primero probamos con el super, y con el super tuvimos una gran diferencia en pasturas, por ejemplo, de rendimiento en producción de pasto, y también llevamos a cabo, que está la publicación, en el 70-71, un ensayo con fertilizante y sin fertilizante, midiendo la producción de kilos de carne a nivel experimental, se entiende, porque teníamos los fijos y los volantes, a los que se les acusa la misma aumento o pérdida de peso que al fijo, ¿no? Entusiasmado como está Jimmy, nos está diciendo que hizo un ensayo y que lo midió. Ya vamos a ver qué pasó, enseguidita nomás. ¿Qué pasó con el ensayo? Ese ensayo lo publiqué y también lo difundí, incluso fui invitado a la Facultad de Rosario para que expusiera el trabajo. Fue un trabajo de 2 años, y el primer año el rendimiento fue del doble en el fertilizado, y en el segundo año eso se acentuó mucho más. Porque estaba el residuo todavía. Con el hiperfosfato hicimos una prueba con super y hiper, y el primer año no hubo respuesta. En el segundo año recién empieza a haber respuesta con el hiper. Es decir, la disolución es mucho, si es un suelo neutro o alcalino, la disolución, el que llegue a la raíz de la planta, demora 1 año. Eso lo medimos. Después otro ensayo que hicimos también otra vez que usé super, fue ponerlo arriba, darlo vuelta con el arado y fertilizar arriba con superfosfato triple de calcio, y ver en el tiempo, por ejemplo, al segundo año recién empieza a actuar, y ahí es donde se destaca, no sé si vale la pena hacerlo el trabajo, pero evidentemente existe esa posibilidad, digamos, de fertilizar abajo con hiper y arriba con uno más soluble como el super, ¿no? ¿Qué fertilizaba? ¿Qué pasto? Y las praderas que se hacían en ese momento eran alfalfa,
lotus y festuca, generalmente. Y algo de trébol rojo se empezó a usar. El trébol blanco tiene un problema no aguanta la sequía, pero... ¿Y con los cultivos qué pasó? Y con los cultivos empezamos primero con que adoptaran el híbrido, y después tampoco el fertilizante se usaba. Es decir, ahí hay una cuestión de que la experimental de Paraná, que era la que había hecho algún ensayo, estaba en un tipo de suelo que es el molisol, con un montón de partes por millón de fósforo, ¿no? Y en una gira que hice por la República Oriental del Uruguay, con una gira que hubo con ACREA y FUCREA, que es el CREA de los uruguayos, vi el resultado en trigo, el resultado que ellos obtenían agregándole fosfato diamónico. Así que empecé con esos ensayos y lo hicimos después con un colega durante 4 años, me parece, los resultados de 4 años, y eso también está publicado. Pero el ensayo ese tenía un defecto, que nosotros esperábamos que primero sembraran y lo tirábamos arriba. Entonces, los resultados no son los mismos que se obtuvieron después con otros ensayos. Por ejemplo, antes de la siembra se ponían una lona, se pasaba el fertilizante y entonces se recogía la lona y quedaba el cuadro sin fertilizar. Y bueno, ahí la gente empezó a ver la gran diferencia, y hoy el que no fertiliza es tonto, por no decir otra cosa. ¿Te tocó renegar después también con la soja? No, con la soja tuvimos varios años que con 2 productores solamente hacíamos una siembra, pero las variedades de soja eran plantas altas y con baja producción de grano, es decir, mucha producción de planta, pero no. ¿A forraje andaría bien? Una vez aconsejé a alguien que enfardara, porque habían sembrado una soja y no habían tenido en cuenta el tema de la chincha verde. Entonces vinieron a verme a ver si los habían embromado el que le vendió la semilla, porque no seguía verde la planta y ya estábamos en abril o mayo. Entonces le digo, no será chinche verde. No, dice, no hay ninguna chincha. Llegué allá con el cosito para tomar la medida, un olor a chinche, y bueno, nosotros recomendábamos con 3 o 4 chinches, después de 2, fumigar. Y tenía 20 y pico. Y entonces ya había una helada próxima, entonces lo mejor que podía hacer era o enfardar o enrollar, ¿no? Para conservarlo como forraje. Bueno, toda esta evolución que Jimmy nos acaba de contar forman parte de lo que ha pasado en la Argentina y son los antecedentes de la agricultura de hoy. Jimmy, sí, ha sido un gustazo el reencuentro y muchas gracias. Lo mismo digo, gracias a vos. Y ahora viene el encuentro con los ingenieros de Concepción del Uruguay. La yunta brava que tiene allí Sebastián Vitone, el que lo sucedió a su suegro, nada menos que el Quique Monge en el destete precoz. Ya no más. Bueno, estamos con una yunta de ingenieros agrónomos, ingeniero e ingeniera agrónoma, que están trabajando en ganadería. Y como jóvenes profesionales, les voy a preguntar, ¿qué los decidió a ponerse a trabajar en ganadería? Bueno, a mí básicamente lo que me decidió entrar para trabajar en ganadería fue venir a hacer una pasantía acá y conocer el mundo de la ganadería y el mundo del manejo del ganado. También, como te comentaba hoy fuera de cámara,
tuve experiencias preprofesionales en el campo de la soja, monitoreando el cultivo de la soja, y entonces conocía los dos ámbitos y me incliné más por el mundo de la ganadería. Bueno, yo la verdad que cuando inicié la carrera de agronomía nunca pensé que me iba a interesar la parte animal, pero después a medida que pasó la carrera sí me di cuenta que me interesaba, y ya terminando la cursada me hablé con un profesor para iniciar una pasantía acá en la institución y poder aprender, ¿no? Un poco sobre lo que es el manejo y en este caso de la alimentación de los animales. Yo le quiero contar a la gente que fuera de cámara, el amigo acá me dice que haciendo monitoreo por acá por Las Perdices, un campo que está no muy lejos, le apareció el dueño con un arma porque andaba con un haciendo monitoreo de cultivo en un auto de vidrio polarizado, y le llegó el dueño de casa. ¿Cómo fue? ¿Quién era el dueño de casa? Y bueno, el dueño de casa en ese momento era el hijo de don Luis Landricina, que a mí y a mi compañero casi nos sacó corriendo con un 308 que tenía entre las piernas. Pero bueno, son experiencias de vida que uno va teniendo y va obteniendo con el paso del tiempo. Bueno, estuvimos recorriendo y mirando cosas, y vamos a seguir recorriendo, por supuesto, en el país distintas experiencias. ¿Qué es lo que ustedes ven como profesionales jóvenes que encontraron ya desarrollado y qué los estimula a lo que a ustedes les va a tocar desarrollar? Bueno, primero yo creo que lo que es importante, que se trata de hacer desde INTA, llevarle al productor diferentes alternativas de manejo, de alimentación o de sanidad, que sean razonables, que no sean posibles únicamente a nivel experimental, sino que el productor las pueda llevar a cabo. Y siempre aportar un grano de arena a lo que es tanto la agricultura como la ganadería. Yo estoy ahora en ganadería, pero ¿quién dice, no? Por lo pronto me interesa mucho esto, y ya que por ahí la ganadería está siendo desplazada a zonas más marginales, ¿cómo hacer para que no deje de ser rentable y que se continúe siendo eficiente? Le vamos a alcanzar un mate al amigo que está al lado, porque justamente la Maru tiene al lado al ingeniero Lado. Valga la redundancia. Así que mientras él se toma el mate, decime algo más de lo que ya aprendiste o lo que te motivó, te soltó en la profesión, acá, estando acá. Bueno, yo soy muy reciente, yo me recibí hace poco, muy pocos meses, pero es impresionante lo que he estado aprendiendo, no solamente de profesionales, de un veterinario o de un agrónomo, sino de los productores, de los operarios de campo, que por ahí aportan mucho la experiencia, los conocimientos que tienen a través de los años de tanto trabajo. Ahora, mientras la Maru se toma el mate correspondiente, a preguntar al vecino. A ver, la misma pregunta. No, la verdad que acá uno cuando entra a INTA, en especial esta experimental, se encuentra con muchas situaciones o muchas tecnologías muy innovadoras y que uno en la facultad no aprende. O sea, uno viene acá, se encuentra con Sebastián o en su momento con Quique y le muestran situaciones. Bueno, Quique Monge, uno de los viejos y formadores de todo este grupo, y lo que ha dejado el legado de esa impronta de seguir investigando y seguir generando información tecnológica y nueva, y que sirva para el productor y que sirva para el pequeño productor, y así poder seguir creciendo e innovando en tecnología y seguir produciendo para que este país crezca en cuanto a producción. A cada uno de ustedes les voy a pedir un mensaje acá a través de Canal Rural a profesionales jóvenes, sobre todo ingenieros agrónomos, porque ustedes tienen mucha fuerza y tienen muy claras las cosas con poco tiempo de desempeño profesional, relativamente poco tiempo.
díganle a los colegas de otros lugares del país, de Sudamérica, qué futuro vislumbran para los ingenieros agrónomos en esto y por qué. No, el futuro es muy grande y muy próspero de acá a muchos años. Todavía hay mucho para desarrollar, hay mucho para investigar. Los invito a que se metan y conozcan el mundo tanto de la agricultura como de la ganadería, que van a tener un futuro muy airoso y muy próspero de acá a muchos años. Y nada, que vengan y que se metan y que cultiven conocimiento, que es lo fundamental. Bueno, de mi parte, decir que la agronomía es una carrera muy amplia, tiene muchísimas ramas, y para el lado que se incline cada profesional, se puede hacer un aporte muy importante a lo que es la producción a nivel nacional, ¿no? Es importante que le demos para adelante, que por ahí en la facultad nos insisten en que somos el futuro, que tenemos a cargo la alimentación del mundo y demás, pero más allá de eso, ponerle mucha fuerza, mucha voluntad, que tenemos que seguir para adelante. A los dos, muchísimas gracias. Como ustedes ven, queridos amigos de Santafeño por ahí, hay un sombrero de paja y uno de paño, y hay un recao acá también en el medio, porque esta gente la opción, ahí la está, ¿eh? La recao. La opción la han hecho en serio. Son gente que se han hecho en la ganadería, les gusta, y esto simplemente les tengo que decir, gracias por este rato, jóvenes ingenieros agrónomos. Gracias a usted. Gracias a usted por este espacio, y es importante comunicar esto para el resto. No, muchas gracias a vos por venir a visitarnos y interiorizarte en todo lo que es este grupo de jóvenes e innovadores que van a seguir trabajando para un futuro mejor. Y ahí va el mate del estribo para los amigos. Muchas gracias. Muchas gracias por la compañía, gente. Ha sido, como siempre, un gusto estar con ustedes, compartiendo los mates y compartiendo estas entrevistas. Si Dios quiere, la semana que viene vamos a estar otra vez acá, en Canal Rural. Hasta entonces y muchas gracias. Chao.